Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa, tu programa Construyendo Ciudadanía, espacio de opinión y debate para la construcción, desarrollo y fortalecimiento del poder comunal. Mi nombre es Valerio Ortiz, desde aquí, desde los espacios de TV Caricuao, Canal 66 en señal abierta y en nuestras plataformas digitales, TV Caricuao Piso Oficial en Instagram y TV Caricuao Oficial en YouTube. Y recordarle a toda la audiencia que este programa Construyendo Ciudadanía sale todos los miércoles a las 7 de la noche por YouTube. Y también nos puede ver por streaming. Búsquenos en streaming por vía Instagram. Bueno, hoy desde Construyendo Ciudadanía vamos a hacer un recuento histórico de todas esas luchas laborales, de todas esas luchas sindicales, de toda esa fuerza trabajadora que por años, ha luchado por sus reivindicaciones salariales y por todos esos beneficios sociales que la clase trabajadora merece, por su esfuerzo y por todo ese trabajo que hace para que esa empresa o esa institución sea una institución más fuerte y más desarrollada. Y para eso tenemos que hacer un poco de historia. Algunos historiadores nos hablan de los mártires de Chicago en 1886, pero también tenemos que decir que aparte que esa lucha laboral de estos trabajadores que se vivía en esa época, también años anteriores se vivía en el continente asiático, con toda esa industrialización que se estaba llevando, igualmente en Europa. Europa también se llevaron todas estas luchas, todas estas manifestaciones, porque había una explotación, una explotación laboral que era, como decía Carlos Marx, la explotación del hombre por el hombre. Y era una explotación industrial. Entonces, tanto como se generaba en Estados Unidos, también se generaba aquí, en esta parte de América, que es Suramérica, se daban todas esas luchas de los trabajadores. ¿Para qué? Una, para reducir las jornadas laborales que eran de 16 horas y pelearon y lucharon para llevarlas a 12 y después para llevarlas a 8 horas laborales, como lo es hoy en día, que está enmarcado en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo. Igualmente, buscaban todos esos derechos y deberes que nuestros trabajadores y trabajadoras tenían, como el derecho a la huelga, el derecho a organizarse para buscar ese mejor beneficio para todos y ese derecho social que también arropaba a sus familiares, porque es importante resaltar que detrás de un trabajador también hay una familia que depende de ese trabajo, que depende de ese salario, que depende de ese sueldo. Y hacemos un recuento histórico de la situación laboral de lo que vivía Venezuela en esos tiempos, y en 1928 se plantea la primera ley del trabajo, 1928. Después, en el 1936, se plantea la segunda ley del trabajo. Imagínense, 8 años después, los trabajadores se siguieron organizando, planificando, también por toda esa situación de esclavitud, porque eran trabajos forzados, con una paga mínima, y una esclavitud que se vivía todavía en esos tiempos. Y se crea esta ley, la segunda, en 1936. Desde 1936 a 1991, 55 años, se le dio una serie de reformas a esta ley para los trabajadores y trabajadoras, buscando siempre ese beneficio. Un dato importante, estas distintas reformas que se fueron generando en el año 1945, 1946, 47, 1966, 1974, incluyó a la mujer en el tema laboral, porque pasaba en este país, aquí en Venezuela, en los antiguos gobiernos,
que la mujer tenía poca participación en el plano laboral. Era una ley, podríamos decir, hasta machista, pues. Entonces se empezaron a dar todas estas reformas y se llegó a 1991, cuando el gobierno la decreta como Ley Orgánica de los Trabajadores, 1991. Y bueno, y se le da un carácter más vinculante a la participación de las mujeres y de los jóvenes también, porque a veces no le daban la oportunidad a los jóvenes. Bueno, todas estas reformas surgen de la situación que venía viviendo el país en estos años de una ola de privatización, de un modelo neoliberal de explotación que venía viviendo Venezuela, pues. Acuérdense que hubo una ola de privatizaciones donde, bueno, muchos de los trabajadores perdieron sus empleos y, bueno, y generó todas estas luchas sociales y salariales y todas esas manifestaciones de calle, de protesta, donde lamentablemente en esos años murieron muchos trabajadores y trabajadoras que defendían sus derechos. Bueno, en 1997 también se da otra reforma importante, pero esta reforma del 97 va a beneficiar más a la clase industrial que a la clase trabajadora. Eso generó, bueno, una revuelta increíble aquí en el país. Eso, bueno, los sindicatos salieron a las calles, protestas, bueno, una serie de manifestaciones negativas porque de verdad se perdió vidas humanas en búsqueda de todas esas reivindicaciones salariales. Bueno, y en 1999, con la llegada de la Revolución Bolivariana y con la constituyente de 1999, bueno, la revolución aseguró los derechos hasta el sol de hoy, 2026, de todos los trabajadores y las trabajadoras. Vino a dar esa justicia, esa ética moral para la democracia participativa y protagónica con una doctrina bolivariana en los sectores laborales, pues, tanto privado como público, a organizarse más, a llevar esa organización para el beneficio de todas y todas. La clase obrera es la vanguardia para la construcción del socialismo bolivariano, que es el proyecto enmarcado por la Revolución Bolivariana mediante su constitución y todas las leyes del poder popular. Es importante, de verdad, resaltar ese carácter histórico que ha hecho la Revolución Bolivariana para, bueno, generar todas estas organizaciones que buscan solo eso, pues el beneficio, la justa distribución de la riqueza. O sea, si una empresa hace tanta cantidad de dinero, esa cantidad de dinero que sirva para la operatividad de la empresa y también para la justa distribución de las necesidades sociales, educativas, básicas de un trabajador. Por eso esta ley, que bueno, que fue aprobada por nuestro comandante Chávez en el año 2012, la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, viene a darte la oportunidad al trabajador y a la trabajadora de hacer asamblea, de, bueno, analizar el momento histórico, de trazar las orientaciones de cómo consolidar esa fuerza trabajadora de una manera más orgánica, más organizativa, con una conciencia de patria en diferentes movimientos, sindicatos, CPT, que son los consejos productivos de trabajadores, las organizaciones de las mujeres obreras, los jóvenes en las industrias, en las fábricas, en las instituciones públicas, todo buscando una organización enmarcado en la Constitución y hoy, en estos tiempos, en el plan de las 7 transformaciones que vienen nada más y nada menos a cubrir todas estas necesidades. Venezuela viene, pasando una crisis económica, una crisis social de hace muchos años, provocada por el deterioro económico, provocada por la crisis
institucional, por una crisis de medidas coercitivas unilaterales, por un tema de corrupción dentro de las instituciones tanto públicas como privadas, y eso generó todo ese deterioro de salario, de bonificaciones, y bueno, gracias a la Revolución Bolivariana se está reivindicando. Y hoy en día, hoy 2026, marzo, por medio de nuestra presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que después de esos sucesos del 3 de enero, que generaron toda esa conmoción en el país, ella asume la presidencia de la República y nos dice a todos los venezolanos que los ingresos petroleros que se van a generar por la inversión privada y pública que se está haciendo en el sector de hidrocarburos, toda esa inversión, el 70% de esa inversión va destinada a dos fondos. Un fondo para la protección social de todos los trabajadores y trabajadoras y para la construcción y, bueno, refacción y reparación de todo lo que es la infraestructura. La infraestructura que, bueno, que ha estado deteriorada por todas esas medidas coercitivas, por todo ese bloqueo que nos tienen desde los Estados Unidos. Bueno, el día martes, se dio una marcha en contra de todas esas medidas coercitivas unilaterales, donde se le pide a los Estados Unidos que nos quiten las sanciones. 1080 sanciones pesan sobre esta patria Venezuela. Solo PDVSA tiene 170 sanciones para, bueno, en contra de la empresa, pues, para evitar comprar químicos, bueno, el tema financiero. Acuérdense que los Estados Unidos manejan el sistema B y C para las transacciones. Bueno, nos han robado buques, bueno, han hecho de todo para, bueno, prohibir la producción petrolera y la exportación del petróleo, que es una de las empresas que más ingresos nos da aquí en esta patria de Bolívar y de Chávez. Bueno, ese recuento histórico lo estamos haciendo desde este espacio de Construyendo Ciudadanía, para eso, para crear esa conciencia de dónde venimos, de por qué hemos llegado hasta donde estamos ahorita y qué debemos hacer para seguir impulsando toda esa clase trabajadora que tiene su derecho de organizarse y de pedir todo el beneficio de reivindicaciones salariales y bonificaciones salariales también. Y todos los beneficios que tienen en salud, en educación, en recreación y en formación, porque es importante, importantísimo, que toda la clase trabajadora se forme en los distintos sectores donde laboran, donde trabajan. Si trabajas en el sector de telecomunicaciones, fórmate. Si quieres seguir ahí, fórmate en ese sector. Si trabajas en el sector judicial, fórmate para que tengas una noción de la operatividad de lo que hace esa empresa o esa institución. Si estás trabajando en una empresa privada que fabrica autopartes, fórmate en esa parte de autopartes. ¿Para qué? Para el desarrollo personal y el desarrollo de la empresa o de la institución donde labora. Ese es el llamado que se hace desde el gobierno nacional a los trabajadores, a la organización. Y es un derecho que tenemos, bueno, todos los trabajadores y trabajadoras, desde los jóvenes hasta los adultos, porque hasta los mismos jubilados tienen derecho a organizarse para sus reivindicaciones laborales, porque para eso trabajaron tantos años de trabajo, 30, 40 años. Conozco gente que ha trabajado hasta de 30, 40 años. Bueno, es el derecho a la organización de todas y todos, porque solo un gobierno revolucionario que da garantía a su pueblo, es posible que tú, como venezolano, te puedas organizar tanto en lo laboral y en lo comunal, porque trabajadores somos todas y todos, los que vivimos en las comunas,
en los consejos comunales, en todo, en el barrio, en la comunidad, en la urbanización, en el edificio, o en la casa humilde o en la casa grandota. Todas y todos somos trabajadores y tenemos que tener esa conciencia de clase trabajadora y organizarnos para eso, para el beneficio mejor para todos. Bueno, queríamos hacer este reencuentro histórico desde aquí, desde Construyendo Ciudadanía. Apoyamos todas esas decisiones que se dictan desde el Ejecutivo Nacional con nuestra presidenta encargada, del Eloína Rodríguez Gómez, y toda la confianza al alto mando político y al alto mando militar, desde aquí, desde estos espacios de TV Caricuao, televisora alternativa y comunitaria. Bueno, Construyendo Ciudadanía, nos vemos en el próximo programa.